¿Alguna vez te has preguntado por qué los autos con transmisión manual han pasado de ser una elección casi estándar a convertirse en algo cada vez más raro en las calles? Hace tan solo unas décadas, aprender a conducir significaba dominar el arte del pedal del embrague y la palanca de cambios. La habilidad para coordinar pies y manos en perfecta armonía era un orgullo entre los conductores, y el sonido del motor subiendo de revoluciones antes de soltar el embrague tenía un sabor único. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de las personas optan por una transmisión automática, ya sea un convertidor de par tradicional, una caja de doble embrague, una transmisión continuamente variable, CVT, o, en el caso de los autos eléctricos, incluso un sistema de engranaje único sin necesidad de cambio manual alguno. Para comprender por qué las transmisiones manuales han perdido popularidad, es esencial retroceder en el tiempo y entender su relevancia histórica. Durante las primeras décadas del siglo XX, la mayoría de los automóviles utilizaban cajas manuales, en gran parte porque las transmisiones automáticas eran aún un sueño lejano. La tecnología de embrague y engranajes simples resultaba más asequible y confiable, y además, la mano de obra especializada en reparar y mantener estas cajas era abundante. En las décadas de 1940 y 1950, las primeras cajas automáticas comenzaron a aparecer, especialmente en Estados Unidos, con el famoso iDramatic de General Motors. Estas cajas automáticas tempranas eran consideradas lujosas y, aunque simplificaban la tarea de cambiar marchas, eran más costosas de fabricar y mantener. Por ello, durante mucho tiempo, las transmisiones manuales siguieron siendo la norma, especialmente en Europa, donde la cultura automotriz priorizaba la eficiencia del combustible y el control directo del conductor. A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, las transmisiones automáticas comenzaron a refinarse. El aumento del tráfico urbano y la demanda de mayor confort impulsaron su popularidad. En Norteamérica, donde las distancias eran mayores y las autopistas predominaban, la comodidad y la facilidad de conducción eran argumentos contundentes a favor de las transmisiones automáticas. Por otro lado, en Europa y otros mercados, las cajas manuales conservaban su lugar debido a la cultura de la conducción activa y a los precios más elevados de la gasolina. La llegada de la electrónica en las décadas de 1980 y 1990 supuso un punto de inflexión. Las cajas automáticas se volvieron más inteligentes, capaces de detectar la forma de conducir del usuario y adaptar los patrones de cambio. Esto redujo la brecha en rendimiento, eficiencia y comodidad con respecto a las manuales. Además, la proliferación de vehículos japoneses y europeos con transmisiones automáticas más fiables y duraderas fue cambiando la percepción global. Con la entrada del siglo XXI, las transmisiones automáticas continuaron su evolución. Las cajas de doble embrague, DSG, DCT, y la CVT ofrecieron cambios ultrarrápidos y eficiencia mejorada. Esto significó que los defensores de la transmisión manual ya no podían argumentar que el cambio manual era la única forma de lograr un consumo reducido o una respuesta dinámica inmediata. Paralelamente, el avance de los motores turbocargados y las híbridas contribuyó a que las electrónicas de las cajas automáticas pudieran optimizar el tren motriz mejor que un humano promedio. Así, la transmisión manual, antes la reina indiscutible, fue perdiendo terreno. Sus principales ventajas, simplicidad y bajo costo, se vieron eclipsadas por transmisiones automáticas cada vez más asequibles, eficientes y cómodas. La transición tecnológica no fue repentina, sino gradual, impulsada por un público que valoraba más la facilidad de uso y un mercado cada vez más globalizado que premiaba la versatilidad y el confort. La comodidad es uno de los factores clave que explican el declive de la transmisión manual. En la actualidad, la vida urbana está marcada por la congestión del tráfico, las calles llenas de semáforos, las subidas y bajadas constantes, y las detenciones inesperadas. En este contexto, la tarea de embragar, desacoplar, cambiar de marcha y volver a acoplar repetidamente se vuelve tediosa. El conductor, en vez de disfrutar de la conducción, se ve atrapado en una rutina mecánica que dificulta la fluidez del trayecto. La transmisión automática elimina gran parte de este esfuerzo. Con un auto automático, el conductor se libera de la necesidad de estar siempre pendiente del cambio de marchas. Puede concentrarse más en el entorno, la señalización y las condiciones del camino, lo que puede traducirse en una experiencia de manejo menos estresante. Este factor es especialmente importante para las nuevas generaciones, que muchas veces aprenden a conducir en entornos congestionados. Para ellos, el cambio manual no es una destreza, sino un obstáculo que encarece el proceso de aprendizaje. Algunos argumentan que la transmisión manual ofrece un control más directo sobre el vehículo, permitiendo decidir el momento exacto del cambio de marcha, optimizar la respuesta del motor y sentir una conexión más íntima con la máquina. Esto es cierto en escenarios ideales, carreteras abiertas, sinuosas y con poco tráfico, donde la conducción puede convertirse en un arte y un placer. Sin embargo,
La mayoría de las personas pasa la mayor parte de su tiempo de conducción en entornos menos idílicos, donde la prioridad no es disfrutar el cambio manual, sino llegar a destino sin contratiempos. Por otro lado, la experiencia de manejo con una buena transmisión automática moderna dista de ser insípida. Las cajas de doble embrague, por ejemplo, pueden cambiar de marcha en milisegundos, proporcionando una respuesta casi instantánea, mientras que las CVT mantienen el motor en su rango óptimo de revoluciones. Esto permite una aceleración suave, una reducción del consumo de combustible y una experiencia de conducción fluida. Algunas transmisiones automáticas incluso ofrecen modos manuales simulados, permitiendo al conductor seleccionar marchas mediante levas en el volante, brindando una sensación de control sin sacrificar la comodidad. Durante muchos años, la transmisión manual fue considerada la opción más eficiente en cuanto a consumo de combustible, ya que un conductor experto podía optimizar los cambios de marcha para mantener el motor en su rango de eficiencia. Sin embargo, la tecnología no se detiene, y las transmisiones automáticas han ido mejorando hasta el punto de igualar e incluso superar la eficiencia de las manuales en muchas situaciones. Las cajas automáticas modernas cuentan con sistemas electrónicos avanzados capaces de leer múltiples parámetros: velocidad del vehículo, posición del acelerador, carga del motor, condiciones de la carretera e incluso patrones de conducción del usuario. Con esta información, la computadora de a bordo selecciona la marcha ideal para maximizar la eficiencia. Además, las transmisiones de doble embrague y la CVT minimizan las pérdidas de energía que antes eran comunes en las automáticas antiguas. Este salto tecnológico va de la mano con las regulaciones ambientales y la presión de los gobiernos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En muchos países, los fabricantes de vehículos están obligados a cumplir con estándares cada vez más estrictos de emisiones de CO. Para alcanzar estas metas, las marcas han invertido en optimizar cada elemento del tren motriz, incluida la transmisión. Una caja automática avanzada puede, en conjunto con el motor, mantener las revoluciones en el punto exacto para reducir el consumo, algo que un conductor medio con una caja manual difícilmente logra de manera consistente. El factor humano es crucial. Aunque un experto en conducción puede exprimir la máxima eficiencia de una caja manual, la mayoría de los conductores no poseen ese nivel de habilidad o dedicación. Con frecuencia, suben de marcha demasiado pronto o demasiado tarde, mantienen el motor fuera del rango ideal o no saben cuándo es el momento óptimo de bajar una marcha para aprovechar la inercia del vehículo. Una transmisión automática bien calibrada suprime este margen de error humano, estandarizando el rendimiento y garantizando una eficiencia relativamente alta para todos. La mejora en la eficiencia no solo reduce la huella de carbono, sino que también disminuye el costo operativo para el usuario, ya que un menor consumo de combustible se traduce en gastos más bajos a lo largo del tiempo. En un contexto económico en el que los precios del combustible pueden ser volátiles, optar por una transmisión que ayude a optimizar el consumo se convierte en una decisión racional. Así, la transmisión manual pierde uno de sus últimos bastiones, la superioridad en eficiencia. Mientras que antes se argumentaba que la caja manual era más económica en combustible, ahora ese argumento se ha diluido ante las transmisiones automáticas inteligentes. Este cambio, impulsado por la presión medioambiental y las necesidades del mercado, ha contribuido significativamente a la caída en popularidad de los autos manuales, pues ya no pueden presentarse como la opción más eficiente ni económica a largo plazo. El automóvil, en sus primeras décadas, fue considerado mucho más que un medio de transporte. Era un símbolo de estatus, libertad y habilidad mecánica. Aprender a conducir un auto manual era casi un rito de iniciación, y saber sentir el motor, dominar el embrague y cambiar de marcha con suavidad era una habilidad admirada. Las familias transmitían ese conocimiento de generación en generación, y la cultura del automóvil se nutría de este romanticismo en torno a la mecánica. No obstante, el mundo ha cambiado. Las nuevas generaciones crecieron rodeadas de tecnología digital, dispositivos inteligentes y soluciones automatizadas para casi todas las tareas cotidianas. Estos jóvenes no están tan interesados en la mecánica interna de un vehículo como lo estaban sus abuelos o padres. Para ellos, el auto es, ante todo, una herramienta para desplazarse, no una extensión de su personalidad o una pieza de ingeniería que vale la pena comprender a fondo. La cultura automovilística, entendida como el gusto por la conducción pura y la mecánica, se ha diluido. La gente ya no dedica fines de semana enteros a ajustar carburadores, cambiar bujías o mejorar el sistema de admisión. Incluso las reparaciones y mantenimientos se han vuelto más complejos debido a la electrónica avanzada, lo que convierte al automóvil en un producto más opaco y menos accesible para el aficionado medio. En este panorama, la transmisión manual no encaja con las prioridades de muchos conductores contemporáneos. Si antes se valoraba la conexión directa con el vehículo, hoy se valora la sencillez de uso, la conectividad con el smartphone, la asistencia de conducción y la seguridad.
El conductor moderno prefiere un auto que se adapte a sus necesidades, que le permita atender una videollamada en manos libres sin tener que preocuparse por el cambio de marcha, o que ofrezca asistencia de conducción semiautónoma en atascos, reduciendo el estrés del manejo diario. Además, la creciente popularidad de los vehículos eléctricos también ha influido en esta tendencia. Los autos eléctricos no tienen una transmisión tradicional, suelen contar con una sola relación y entregan su torque de forma instantánea. Al acostumbrarse a esta nueva realidad, el conductor que pase a un vehículo de combustión no sentirá la necesidad de algo tan arcaico como una palanca de cambios y un pedal de embrague. Esta falta de interés por la mecánica y la cultura del automóvil explica en parte la pérdida de popularidad de la transmisión manual. Sin un público masivo que valore la experiencia pura de conducir, la transmisión manual deja de tener un nicho comercial amplio. Los fabricantes responden a la demanda, y si la mayoría solicita transmisiones automáticas, es lógico que las marcas se enfoquen en ellas, dejando los modelos manuales como rarezas, a menudo reservadas para autos deportivos orientados a entusiastas que aún aprecian ese nivel de interacción. Con la tendencia actual, es difícil imaginar que las transmisiones manuales vuelvan a ser mayoritarias. Sin embargo, esto no significa su extinción absoluta. Todavía existen nichos de mercado y escenarios en los que la caja manual sigue teniendo sentido y atrayendo a un público específico. Uno de estos nichos son los entusiastas de la conducción deportiva. Muchos automóviles deportivos, especialmente aquellos orientados a puristas, siguen ofreciendo versiones manuales. Marcas de prestigio, como Porsche, han mantenido la opción manual en algunos de sus modelos icónicos, entendiendo que sus clientes valoran la experiencia de cambiar de marcha por sí mismos, sintiendo la conexión hombre-máquina sin intermediarios electrónicos. Para estos conductores, la transmisión manual no es un anacronismo, sino una declaración de principios. Asimismo, en mercados emergentes o regiones con menos infraestructura de servicio técnico avanzado, las cajas manuales pueden conservar relevancia. En estos lugares, la simplicidad mecánica y el menor costo de mantenimiento siguen siendo ventajas. Un vehículo manual es más fácil de reparar con herramientas básicas, lo que resulta atractivo en países donde los costos de mantenimiento y repuestos son un factor crítico. La nostalgia también juega un papel. A medida que la transmisión manual se vuelve algo exótico, su atractivo entre coleccionistas y amantes de lo retro puede incrementarse. Del mismo modo en que la cultura del vinilo resurgió en el mundo de la música, es posible que la caja manual adquiera un aura vintage. Los autos con transmisión manual podrían convertirse en piezas de coleccionismo, buscados por aquellos que deseen experimentar la conducción a la antigua. Sin embargo, el panorama general apunta a una disminución constante de su presencia. La transición hacia vehículos eléctricos es cada vez más pronunciada, y estos simplemente no requieren transmisiones multivelocidad. Además, con la llegada de la conducción autónoma, la idea misma de que un humano seleccione manualmente las marchas se volverá aún más ajena a la realidad cotidiana. En un mundo en el que, potencialmente, podremos programar un auto para que se conduzca solo a nuestro destino, la transmisión manual es poco más que un recuerdo romántico del pasado. ¿Significa esto que las cajas manuales desaparecen del todo? Probablemente no. Siempre habrá un rincón para la pasión, la artesanía y el gusto por lo genuino. Pero su presencia será limitada y simbólica. El grueso del mercado se inclina hacia la automatización, la eficiencia y la conectividad. Si bien puede resultar triste para algunos ver cómo esta técnica de conducción se convierte en una rareza, es el curso natural de la evolución tecnológica y cultural. En el futuro, la pregunta no será por qué las transmisiones manuales dejaron de ser populares, sino cómo lograron perdurar tanto tiempo en un mundo que avanza hacia la automatización completa. La respuesta se hallará en aquellos pocos aficionados que valoran la conexión íntima con la mecánica, la sensación de control total y el placer de dominar un arte en vías de extinción.